Tras muchos meses de negociaciones llevadas en Qatar y con la intermediación del propio gobierno qatarí, el de Egipto y el de Estados Unidos, se ha llegado a un acuerdo entre Hamás y el gobierno de Israel para poner fin a la guerra abierta entre ellos. Ayer, 17 de enero, viernes del 2025, después de una tensa y dura reunión en el gobierno de Israel, en Tel Aviv, que puede incluso romper el propio gobierno, se ha llegado a aceptar el plan de alto el fuego. Un plan de alto el fuego que comenzará mañana, domingo 19 de enero del 2025. Ha habido muchos obstáculos que vencer, muchas resistencias que saltar en el pasado y las hay todavía más grandes para el futuro. Es un alto el fuego, por lo pronto provisional, que se espera que llegue a un alto el fuego definitivo. Comienza la primera fase mañana, tiene 3 fases en total y si tiene éxito, pues se alcanzará el alto el fuego definitivo. Pero la probabilidad de que fracase es altísima. Hay muchas incógnitas y grandes problemas que resolver. Para entender todo esto, vamos a analizar brevemente los hechos históricos hasta llegar a la situación en la que nos encontramos y vamos a analizar ese plan del alto el fuego, en qué consiste. Cuando yo era pequeño y en el colegio me explicaban la guerra de los 100 años, yo decía, ¿cómo es posible una guerra de 100 años? Pues el conflicto palestino-israelí no está muy lejos de ser una guerra de 100 años. Desde remotos tiempos en el siglo XX, pues ya comenzaron los conflictos, los atentados, los asesinatos entre palestinos y judíos, cuando todavía Palestina era una colonia inglesa. El Reino Unido, pues, se mostró incapaz de poner orden entre tantos atentados entre palestinos y judíos, y entonces pidió a Naciones Unidas que manifestara una solución para ese conflicto. El punto álgido fue en 1948, cuando Naciones Unidas declara con una mayoría general una resolución por la cual dice que se deben de crear 2 estados diferentes, el Estado de Israel y el Estado palestino. Israel se anticipa rápidamente y pienso que con gran inteligencia iza la bandera y declara su Estado de Israel. Los palestinos, un gran fallo estratégico, nunca llegaron a declarar su Estado de Israel. Y por tanto, los palestinos no declararon su Estado palestino y por tanto la comunidad internacional, en su mayoría, reconoce el Estado de Israel, que fue declarado en 1948, mientras el Estado palestino, que no fue declarado, pues no llega a ser considerado por nadie un Estado completo. ¿Qué hicieron los palestinos? Pues con apoyo de los árabes declararon la guerra a Israel. Israel ganó la guerra. Y cada vez que Israel gana una guerra, amplía un poquito su territorio. Declararon una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima, 8 guerras diferentes. Siempre ha ganado Israel y siempre han perdido los palestinos. Tras sucesivas guerras, intifadas, actos terroristas, mandaron a los niños a que se suiciden. Los palestinos cada vez pierden y pierden y pierden. Israel se agranda y se agranda. Parece que ese no es el camino más inteligente para los palestinos. Además, los palestinos están muy divididos, tienen muchos grupos y organizaciones, algunas consideradas terroristas, que pugnan entre ellos por tener la hegemonía de las ayudas, que reciben muchas ayudas internacionales, y el gobierno del pueblo palestino. La situación
a la que hemos llegado es que Palestina se encuentra dividida en dos grandes porciones. Una mayoritariamente grande con la mayoría de los habitantes, que es Cisjordania, con el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que dirige Mahmoud Abbas. Y otra franja llamada la Franja de Gaza, más al este, minoritaria en número de habitantes, que gobierna hasta ahora Hamas. Hamas es un grupo salafista, suní, declarado terrorista por muchísimos países, y está en una pugna, en una guerra irreconciliable con la Autoridad Nacional Palestina. Por tanto, los palestinos están divididos con dos gobiernos diferentes en dos zonas diferentes. Pues, vistas así las cosas, la última guerra que ha comenzado hace 15 meses, pues comenzó con la operación llamada Inundación de Al-Aqsa. Hamás decide atacar dentro de territorio israelí, indiscriminadamente matan a todos los civiles y personas que por allí se encuentran, violan a mujeres, producen unas 1.400 muertes, innumerables heridos, y secuestran a civiles fundamentalmente y a algunos pocos militares, secuestran bebés, secuestran mujeres, secuestran ancianos, a todo el que ve que se pueden llevar, y se lo llevan como rehenes a la Franja de Gaza. Y eso es el inicio, esa operación Inundación de Al-Aqsa fue el 7 de octubre de 2023, y entonces comenzó con la respuesta de Israel, la guerra, no una guerra como algunos dicen, palestino-israelí, porque la mayor parte de los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina, no ha entrado en esta guerra, no participa en esta guerra, igual que no participa ningún árabe en esta guerra. Esta guerra es una guerra Hamás contra Israel, o Israel contra Hamás, y apoyada intelectualmente y materialmente por Irán, que mueve en Oriente Próximo dos piezas fundamentales, que es Hamás, un grupo salafista integrista musulmán, y Hezbollah, que significa el Partido de Dios, que son chiíes, igual que la religión mayoritaria en Irán. Y otro tercer grupo que se encuentra en Yemen, que son los hutíes. Entonces, Irán, que es enemigo irreconciliable de los árabes, es el que apoya material e intelectualmente a Hamás en su guerra contra Israel, y también utilizando otra de sus patas en Oriente Próximo, que es Hezbollah en Líbano, y los hutíes en Yemen. Por eso, en esta guerra, los árabes se han mantenido al margen, no han participado. Es algo muy novedoso, porque en esta última guerra, la guerra es Irán, Hamás, Hezbollah, hutíes contra Israel, y todos los estados árabes y la mayoría de los palestinos gobernados por la Autoridad Nacional Palestina se han mantenido al margen. Y algo revolucionario es que durante esta guerra los estados árabes, aunque lo hacen, digamos, sottovoce, lo hacen de una forma prudente y discreta, pero han ayudado a Israel. Jordania, ante ataques de misiles de Irán, le pasaban los datos y alertaban a Israel. Egipto ha colaborado y ha permitido sobrevuelos de Israel para atacar a los hutis, y de igual manera que Arabia Saudí, enemigo hasta ahora, hace poco, irreconciliable de Israel, pues ahora ha colaborado con Israel para facilitar sobrevuelos que ataquen a los hutíes en Yemen. Es decir, esta última campaña no es una guerra más dentro del conflicto palestino-israelí, es algo totalmente novedoso. No todos los palestinos están en guerra con Israel, solo la minoría de Gaza. Y ya los estados árabes no están en guerra con Israel. El que está en guerra con Israel a través de Hamás y de Hezbollah es Irán, que a su vez
Irán, de mayoría chií, es enemigo irreconciliable del mundo árabe, que son suníes. Esta es la situación para entendernos, y después de 15 meses de guerra, pues los resultados son catastróficos. Unos 47.000 muertos, la franja de Gaza absolutamente destruida, todas las infraestructuras pues están destruidas, agua, electricidad, alcantarillado, los túneles secretos que usaba Hamás para moverse en gran parte destruidos, y Hamás se encuentra pues prácticamente desarticulado. Hamás se encuentra en un estado próximo a la hecatombe. De la misma manera que Hezbollah en el sur del Líbano, pues también ha sido derrotado por Israel. De la misma manera que en Siria el presidente Assad fue derrocado, que era el hombre que apoyaba Irán, y ahora está por ver el gobierno en Siria, pero es una mayoría, la que gobierna ahora mismo, una mayoría suní, con lo cual Irán ha fracasado en su empeño de dominar o hacer una mayor presión en Oriente Próximo, pues porque se le han derrumbado casi todas sus piezas. Fundamentalmente Hamás en Gaza, fundamentalmente Hezbollah en el sur del Líbano y fundamentalmente Assad, el presidente de gobierno que ha sido derrocado en Siria. Ante esta situación, donde Gaza se encuentra totalmente destruida, con tantísimos muertos y tantísimo drama humano, pues varios países, fundamentalmente Qatar, Egipto y Estados Unidos, han estado meses fomentando unas negociaciones entre Hamás y entre el gobierno de Israel para parar la guerra de cualquier manera. Curiosamente, en Estados Unidos va a haber un cambio en su presidencia, sale Biden y entra Trump, y Trump ha presionado fuertemente diciendo que espera que cuando él tome la posesión de presidente de Estados Unidos se hayan liberado rehenes de Hamás, si no iba a desatar un infierno sobre Oriente Próximo. Sea como sea, tras meses de negociación, el último mes se han acelerado las negociaciones y se ha llegado a un acuerdo que ayer por la tarde-noche aceptó con grandes recelos el gobierno israelí. Puede provocar una crisis de gobierno porque los más conservadores dentro del gobierno de Netanyahu, de Israel, pues se niegan a aceptar el alto el fuego y quieren llegar a la derrota total de Hezbollah para que no se vuelva a reproducir en el futuro pues las sucesivas guerras que estamos viendo en Oriente Próximo. Así se ha llegado a un acuerdo de alto el fuego que tendrá 3 fases, que tiene su cierta complejidad y que merece la pena analizar. Vamos a ver en qué consisten esos acuerdos de alto el fuego. Después de que se declarara que se había llegado a un acuerdo de alto el fuego, pues hemos visto en las calles de Gaza los gazatíes celebrando de una forma eufórica ese acuerdo de alto el fuego. Lo curioso es que también vimos celebrando eufóricamente los gazatíes en las calles después de la operación Al-Aqsa, que mataron a 1.400 personas y tomaron los rehenes, violaron, en fin, hicieron todos los estragos posibles. Llama la atención que los gazatíes celebran el inicio de la guerra, el final de la guerra, y en fin, y parece que cualquier cosa que le hagan, pues salen a las calles a celebrarlo. No vemos celebraciones en Tel Aviv y además hay mucha división entre el gobierno y la propia sociedad israelí con este acuerdo de alto el fuego. Tras meses de negociaciones en Qatar, pues se vio la imposibilidad de ponerse de acuerdo en un alto el fuego definitivo. Entonces lo que se ha decidido es hacer 3 fases. En una primera fase se comienza con un alto el fuego provisional y en esa primera fase que comienza mañana domingo 19 de enero, pues esa primera fase durará 6 semanas y Hamás a lo largo de esas 6 semanas liberará 33
rehenes, comenzando por bebés, mujeres, ancianos, algún ciudadano estadounidense que también tienen secuestrados y ciudadanos no israelíes. A cambio, Israel liberará unos 1.000 prisioneros aproximadamente, y eso se procederá a hacer progresivamente a lo largo de esas 6 semanas. Pues cada semana Hamás liberará unos 3 rehenes. Y al final de las 6 semanas, pues acabará con unos 14 rehenes hasta completar la cifra de 33. Israel también, paulatinamente, irá liberando prisioneros de Hamás. En esa primera fase, las tropas de Israel se repliegan del territorio de Gaza a hacer una zona colchón, una zona de amortiguación para prevenir ataques dentro de Israel, a lo largo de la frontera entre Gaza e Israel, dentro del territorio gazatí. Y está por ver, porque ahí no acaban de ponerse de acuerdo y y algún fleco más se deja al aire y lo veremos en los próximos días, que harán las tropas israelíes en el llamado Corredor Filadelfia. El Corredor Filadelfia es una estrechísima banda a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto, de unos 14 kilómetros de largo y unos 100 metros de ancho, donde las tropas israelíes quieren estar para vigilar que no entre armamento que rearme a Hamás. Por supuesto, Hamás quiere que se vayan de esa zona Filadelfia para ellos poder entrar pues todo lo que le venga bien. Está por ver si a partir de mañana las tropas israelíes se retiran o no de la franja Filadelfia. Otro acuerdo que se implementará en esta primera fase es dejar entrar ayuda humanitaria en grandes cantidades. Se estima que entrarán unos 600 camiones diarios con ayuda. Llevarán combustible, llevarán medicamentos, llevarán alimentos y, en fin, lo más esencial para auxiliar a esa pobre población. También se ha pactado que durante 12 horas mañana domingo y 10 horas diarias en lo sucesivo hasta las 6 semanas, durante esas 12 y después 10 horas diarias se suprimen los sobrevuelos para dar seguridad a la población gazatí que se pueda mover sin tener la amenaza pues, de un avión o un dron sobrevolando sobre ellos. Y los residentes gazatíes podrán ir incorporándose a sus lugares de donde fueron desplazados por esta guerra. Eso básicamente es la primera fase con ese alto el fuego provisional. ¿Qué hay sobre la segunda y la tercera fase? Pues en firme no hay nada. Dentro de 15 días se comenzarán las negociaciones para ver los detalles de esa segunda fase y tercera fase. Pero, en resumen, en esa segunda fase se tienen que pactar la liberación del resto de los rehenes, porque en la primera fase solo se liberan 33 por parte de Hamás y unos 1.000 prisioneros por parte de Israel. El resto de los rehenes se consideran que hay unos 98, muchos de ellos muertos, no se sabe exactamente en el estado en que se encuentran. Y además, no solamente Hamás tiene rehenes, otros grupos dentro de Gaza quieren tener su parte de pastel y retienen los rehenes para asegurarse que van a tener una participación en lo que pase en el futuro. Con lo cual, para la liberación de los rehenes, Hamás tiene también que pactar y llegar a acuerdos con otros grupos minoritarios de Gaza que tienen rehenes a su vez. En fin, una situación muy complicada. En esa segunda fase, Israel tendría que retirar todas sus tropas de Gaza y liberar a muchos más prisioneros. Se habla que por cada rehén liberado, Israel soltará unos 30 prisioneros, y si el rehén es mujer soldado israelí, pues entonces liberará 50 prisioneros de Hamás.
prioritariamente aquellos que tengan delitos de sangre. Bien, pues en la tercera fase se intercambiarían los cuerpos que han fallecido, tanto por una parte de los rehenes. Bueno, los rehenes no son parte de la guerra, los rehenes son rehenes, todos sabemos lo que es un rehén. Pues intercambiarían cuerpos fallecidos de rehenes por prisioneros de Hamás en las cárceles de Israel. Y hay que hablar de algo muy difícil, que es el plan de reconstrucción. Gaza está totalmente destruida, hay que invertir muchísimos miles de millones de euros. ¿Y quién va a administrar ese dinero? ¿Quién va a decidir cómo se construye, dónde se construye? ¿Quién va a garantizar que ese dinero no se pierde por manos sobrecogedoras, que en Palestina hay muchísimas? Por eso hay muchísimas facciones, todas intentando sobrecoger todo lo que puedan de las ayudas internacionales. Los señores de la guerra, que ganan dinero cuando hacen la guerra y ganan dinero cuando se reconstruye con lo derribado por la guerra. Eso va a ser algo de muy difícil negociación. La Unión de Emiratos Árabes ha propuesto que haya una administración provisional por gente de diferentes países bajo bandera de Naciones Unidas para administrar esa reconstrucción. Egipto se ha opuesto totalmente. En fin, aquí todos tienen sus esperanzas de coger parte del dinero que viene para reconstruir. También se ha propuesto que haya una fuerza de paz para dar seguridad por el momento, porque Israel no acepta que jamás siga teniendo el gobierno en la Franja de Gaza. Por otra parte, ya lo he dicho, la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en la gran parte de la Palestina, que es Cisjordania, pues Mahmoud Abbas, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, ya ha dicho que está dispuesto a tomar inmediatamente el gobierno de Gaza. Estados Unidos aplaude el que la Autoridad Nacional Palestina tome el gobierno en Gaza y se unifique todo el gobierno de todos los palestinos. Pero son incógnitas porque, por supuesto, Hamás se niega a desaparecer. Hamás, su intención es rearmarse y, tristemente, la experiencia en Oriente Próximo nos dice que cada alto el fuego ha sido el inicio de la nueva guerra, donde los grupos se han rearmado para comenzar unos pocos años más tarde una nueva guerra. Porque no olvidemos que el lema fundamental de Hamás es que no pararán hasta la total destrucción de Israel. Claro, es muy difícil pactar un acuerdo de paz con alguien que dice no, es que yo lo que pretendo es destruirte. No hay una posición intermedia. Yo hasta que no te destruya no pararé. Claro, ¿cuál es la proporcionalidad? ¿Cuál es el acuerdo de paz con una persona que declara que hasta que no te elimine no va a parar? En fin, muchas incógnitas, muchos problemas y, sin lugar a dudas, Oriente Próximo seguirá siendo un punto en el que hay que prestar atención y ver lo que sucede en los próximos meses, porque va a ser de alto interés. Seguir conectados con historias amables de la historia, que seguiremos tratando de temas muy interesantes.